Maipuri con nosotros y te voy a pedir que pases para que podamos orar por ti y este tiempo de predicación. Oremos. Señor, gracias por que tú capacitas a hombres y mujeres para servirte y gracias por Jaume y por Puri, por lo que tú has hecho en ellos y a través de ellos todos estos años y todo lo que tú sigues haciendo hoy con ellos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea con Jaume en este momento a la hora de exponer tu palabra y que sea una palabra que no nos deje indiferentes, Señor, y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por recibirnos, gracias por vuestra bienvenida y gracias por dejarme quitar la mascarilla también. Soy el más privilegiado de todos vosotros porque puedo respirar, ¿no? Vamos a leer un pasaje de la Biblia que está en Efesios capítulo 6 y los versículos del 5 al 9. Versículos 5 al 9. Leo de la Biblia de las Américas, dice lo siguiente, dice: siervos, debería decir realmente esclavos, porque es lo que dice el texto, el original, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Quisiera preguntaros, ¿qué es lo que ha cambiado el mundo en el que vivimos? ¿Qué es lo que más ha cambiado el mundo en el que vivimos? Hace aproximadamente un poco más de un siglo, algunos acusaron al cristianismo de ser el opio del pueblo. Tener a la gente adormecida con la religión era la estrategia de los poderosos para mantenerse en el poder, el statu quo que hacía que los poderosos fueran más poderosos cada vez y que de alguna manera los débiles continuaran siendo débiles o a poder ser fueran más débiles aún. El hecho de que la gente pensara en el cielo en lugar de tratar de solucionar los problemas que había en la tierra solo hacía que los grandes estuvieran donde estaban y los más pequeños fueran cada vez más pequeños. En lugar de esto, la solución se presentaba así: la revolución del pueblo, la revolución de los proletarios aquellos que solo tienen sus manos para producir, que no tienen más que su prole, por eso proletarios, y entonces eso, la revolución, esto iba a cambiar. La lucha de clases era el motor a través del cual el mundo iba a ser transformado, a través del cual llegaría la igualdad. La dictadura del proletariado era la forma de mantener ese dominio por parte del grupo de los no privilegiados sobre los demás. Tenemos más de 100 años de perspectiva desde que estas palabras fueron pronunciadas. Y os vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que más ha cambiado el mundo en el que vivimos? Mirad, en 2020 apareció uno de los libros de los historiadores seculares británicos más conocidos del siglo XXI. Él se llama Tom Holland. Este libro se ha vendido un montón. Su libro es Dominio, una nueva historia del cristianismo. Un libro desde una perspectiva secular. Él no es un cristiano, pero sostiene la tesis que ningún movimiento ha producido un cambio tan profundo de la realidad social como el cristianismo. Es decir, un movimiento que se basa en la enseñanza del sometimiento, porque esto es lo que dice las palabras aquí, someteos, ¿no? Esto es lo que dice constantemente, someteos. El movimiento de someterse ha sido mucho más transformador de la realidad social que el movimiento de la revolución. En muchas ocasiones
se produce incluso una revolución violenta y hemos visto a lo largo de los siglos, a lo largo de estos últimos 3 siglos, 19, 20, 21, revoluciones violentas que lo único que han hecho es poner a otra capa social a dominar el resto y los pobres siguen siendo pobres. Y no ha producido igualdad, no ha producido transformación de largo plazo. Si este texto que acabo de leeros es sorprendente, lo es tanto por lo que dice como por lo que no dice. Lo que dice es la aplicación del capítulo 5 y el versículo 21. Ahí está todo el marco de referencia de todo lo que estamos hablando. Someteos los unos a los otros. Y el sometimiento los unos a los otros es la fuerza transformadora de la humanidad. Es lo que cambia a fondo, lo que produce transformaciones verdaderas y profundas que lo demás no produce. 3 ejemplos. Someteos, esposos. Someteos, padres e hijos. Someteos, esclavos y amos. Y se producirá un cambio radical en la realidad actual en la tierra. Nunca les dice a los esclavos que tienen que rebelarse para cambiar la situación. Y sin embargo, el resultado con el tiempo es que nuestra sociedad es la sociedad más igualitaria, donde hay menos diferencias entre las personas, y esto es el crédito donde se ha acabado con la esclavitud de una forma más potente, más poderosa que en ningún otro lugar en el mundo. Somos el lugar en donde la igualdad entre hombres y mujeres es más grande, entre niños y los que no lo somos ya es mayor, entre los que estamos en una posición social alta y los que estamos en una posición social baja. Tenemos que decir, sin embargo, que la esclavitud aún existe en nuestro planeta. No estamos hablando solo de algo del pasado, la esclavitud como algo que existía en el Imperio Romano, la esclavitud como lo que acabaron aquellos luchadores ingleses del siglo XVIII con el tráfico de esclavos. No, estamos hablando de que aún existe en nuestro planeta, aún más que nosotros, más que en tiempos de Wilberforce, hoy hay más esclavos que en ese tiempo. Y mientras nosotros estamos aquí sentados escuchando una predicación basada en las Escrituras, en todos los lugares de nuestro país hay mujeres víctimas de la trata. En muchos lugares del mundo, en nuestro país también, hay talleres ilegales de producción de bienes. Hay niños recogiendo cacao en el oeste de África que se fabrica con él el chocolate que nosotros comemos tan despreocupadamente. La esclavitud sigue siendo real hoy en día y nosotros, más allá de este ejercicio teórico que podemos hacer hoy en día, tenemos que ser movidos. Tenemos que ser movidos a terminar con cualquier tipo de esclavitud que existe. No podemos permanecer neutrales. El hecho de que el Señor les diga a los esclavos que se sometan no quiere decir que nos dice a nosotros que pervivamos esa situación, sino que nosotros tenemos que ser luchadores para terminar con la situación de abuso ahí en donde esté. Vamos a pensar un poquito. Vamos a pensar un poco en la esclavitud en la época en que fue escrito este texto. Porque una de las cosas que hacemos y que quisiera avisaros es esta. Es que cuando nosotros leemos un texto lo leemos demasiado rápido. Cuando nosotros leemos un texto queremos pasar demasiado rápido a la aplicación. Y a veces no nos damos cuenta de que este texto realmente no habla de trabajadores y de empleados. Habla de esclavos y de amos. Y esto cuando nosotros no lo hacemos bien, pasamos a la aplicación sin haber pasado previamente por la interpretación y por la aplicación, por la observación y por la interpretación. Entonces nosotros deberíamos tomarnos con calma el tiempo de leer y de profundizar bien en lo que dice este texto. Luego preguntaremos qué quiere decir este texto y finalmente lo que iremos es a recorrer qué me dice a mí este texto. Pero si comienzo por el final, puedo sacar conclusiones que no sean las que el texto tiene para mí. Lo primero que tengo que preguntarnos es qué significaba esta enseñanza para los primeros lectores que tuvo la carta de los Efesios. Porque una vez hayamos sacado esto, podremos sacar enseñanza para nosotros. Mira, la esclavitud en tiempos de Pablo era el modo en el que vivía quizás la mitad de la población en aquel momento, por lo menos en el Imperio Romano. Por lo menos la mitad de los habitantes eran esclavos y no libres. Toda la economía se basaba en los esclavos. O
si les hubieras dicho hay que liberar a todos los esclavos, ellos se hubieran vuelto locos. Es como decir que hoy en día hay que destruir Internet, o decir hoy en día que hay que acabar con todas las máquinas y con todo lo que funciona, vamos a decir, autónomamente. Es decir, no puede haber nada de eso, porque todos los medios de producción eran los esclavos. De alguna manera, trabajar era algo deshonroso. Para Roma era algo que debían hacer los esclavos. Ellos se enorgullecían de no haber trabajado. El esclavo era una propiedad, literalmente. El esclavo era una mercancía, era un bien, era una cosa, pero nunca era una persona. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en un esclavo como una persona. La dignidad de los seres humanos es un logro del cristianismo, es una doctrina diferencial que nunca nadie había creído antes del cristianismo, que todos los seres son libres e iguales. Esto es un logro del cristianismo. Nosotros lo damos por sentado, nos parece que no se puede pensar de otra manera. Y sin embargo, esto es algo tan nuevo como en el siglo XVIII, siglo XIX, se define como ley, pero hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que todos los seres son libres e iguales. ¿Cómo que todos los seres son iguales? Todos los seres son muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que es revolucionario en el mensaje de Pablo, que Dios iguala a esclavos y a sus dueños, y no lo hace en el cielo, lo hace aquí en la tierra. Ambos son iguales en el interior de la Iglesia. Aquellos que podían ser condenados a muerte solo por la decisión de su amo, aquellos objetos prescindibles eran amados hermanos en la Iglesia, tenían voluntad, estaban sometidos por igual al señorío de Cristo. Imaginad la revolución que era la Iglesia, en donde un esclavo podía ser el anciano, el presbítero de su amo. Esto era cambiar, era una revolución total, era poner patas arriba toda la estructura social de su tiempo. En el Evangelio se reclama la igualdad fundamental de marido y mujer, la igualdad fundamental de los padres y los hijos, la igualdad fundamental del esclavo y el libre. Y todo es porque todos están sometidos a un señorío más alto que ellos. Y ese señorío más alto que ellos es el señorío de Cristo. Mirad, hay tres enseñanzas importantes que sirven tanto en aquel tiempo como en el nuestro. Y me gustaría hablaros de las tres. La primera es que la sumisión que pide no es algo exterior, sino que pide algo del corazón, algo interior. Esa es la primera cosa. La segunda es que los esclavos cristianos son esclavos de Dios y no esclavos de los hombres. Y en tercer lugar, que debemos aprender a buscar aquellas recompensas que nadie nos puede quitar. Tres cosas que están en nuestro texto. Vamos a comenzar por la primera. La sumisión no es algo meramente exterior, sino que es una actitud interior. Si os fijáis en los versículos 5 y 6, veréis mucho esa tendencia interior. Dice en el versículo 5, con temor y temblor. Dice el versículo 5, con la sinceridad de vuestro corazón. Dice el versículo 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Dice el versículo 6, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Estas cuatro expresiones nos hablan de una actitud implantada en nuestro interior, implantada en el corazón. Veamos, por ejemplo, expresiones que a veces nos cuestan de entender. La expresión con temor y temblor. Dice el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando se nos dice que obedezcamos con temor y temblor? A ver, lo primero que se nos dice es que nosotros pensamos que hay que tenerles miedo, ¿no?, a los empleadores, que hay que tener miedo a los amos, ¿no? Y que por lo tanto cuando venga el amo hay que comenzar a temblar, ¿no? Pero es que no es eso. Es que eso no es el contenido de la expresión. Más bien, el temor y temblor va dirigido hacia Dios y en lugar de significar miedo, designa una actitud interior en el carácter de la persona, una actitud de humildad y de profunda dependencia de Dios. Vamos a verlo, porque no tenéis por qué creerme así de buenas a primeras, pero una cosa que es muy importante es ver
todas las veces que Pablo utiliza la expresión temor y temblor en el Nuevo Testamento, porque si en un lugar lo utiliza con un sentido, es probable que en los otros lugares donde aparece lo utilice con el mismo sentido. Yo creo que hay 4 de veces que Pablo dice con temor y temblor. Solo hemos visto la del capítulo 6 de Efesios, voy a ver 2 más solo. La primera dice, en 1 Corintios 2:3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Mirad ahora Filipenses 2, el 12 y el 13. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo para entretenernos en revisar los textos, pero sí que es importante que lo que quiere decir Pablo es que cuando Pablo llegó a Corinto, lo que experimentó es, en lugar de ir con todo su carácter, en lugar de hacer una gran explosión del carácter de Pablo, Pablo decide disminuir su carácter para que Dios sea más visible. Y este carácter, vamos a decir, bajado, humillado, para que sea visible Dios, es lo que Pablo describe aquí, estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. No dependí de mis fuerzas, no dependí de mi oratoria, no dependí de mis capacidades para llegar a vosotros con el Evangelio, sino que estuve con debilidad y temor y temblor, ¿vale? Ahora, en el segundo parágrafo ocurre lo mismo en Filipenses 2. Dice, siempre me habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora en mi ausencia. Vale, como me habéis obedecido siempre, ocupaos ahora en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación no se pierde. Por lo tanto, como la salvación no se pierde, no se trata de que haya que ocuparse de la salvación, porque si no la puedo perder, tengo que tener mucho temor y temblor. No significa esto, sino que lo que significa es que en el desarrollo de la salvación, porque la salvación es algo que recibimos y que luego crece la salvación, se expande la salvación. Es pequeña cuando comienza a nosotros, pero los aspectos de la salvación se multiplican. Mirad que esto es cierto porque lo que viene a continuación es porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Por lo tanto, es obra de Dios, no es obra nuestra. Por lo tanto, cuando está hablando aquí acerca del temor y temblor, lo que nos está hablando es de una actitud de humildad, una actitud de que en lugar de depender de mis fuerzas, lo hago dependiendo de Dios. Ahora volvamos a nuestro texto, que es Efesios capítulo 6. Y entonces cuando nos dice que debemos obedecer con temor y temblor, no, lo que nos está diciendo es debemos obedecer con temor y temblor. Eso significa con humildad, eso significa con sometimiento a Dios, porque estamos sometidos a Él, que Él es quien hace y no nosotros, según hemos leído en los otros textos. La obediencia debe ser el resultado visible exterior de la sinceridad interior. ¿Os dais cuenta en el versículo 5? Con la sinceridad de vuestro corazón. Resultado externo de una situación interna, de una convicción interna. Sinceridad, integridad, nos habla de un corazón que no tiene dobles intenciones. Hay gente que lo que ves es lo que hay, y en cambio hay gente que no, hay gente que tiene doblez, ¿verdad? Que lo que ves no es lo mismo que lo que hay, porque luego lo que aparece después es diferente. Dice, vosotros no, con la sinceridad de vuestro corazón. La palabra sinceridad es muy curiosa porque proviene de la palabra sincera, ¿vale? En donde no hay cera. La cera servía para tapar defectos, ¿no? Cuando una jarra, por ejemplo, estaba rota, para que no se viera el defecto, para que no se saliera el vino, se le ponía cera, ¿no? Y entonces se tapaba y no se veía el defecto. Pero el defecto estaba allí. El defecto no había sido eliminado, había sido solo tapado nada más. Dice, vosotros tenéis que actuar con la sinceridad de vuestro corazón. Lealtad no dividida, libres de la tensión que crea el conflicto de lealtades. Conflicto de lealtades. ¿Os suena esto en las empresas? Conflicto de lealtades, donde hay una lealtad que sabéis que le debéis al Señor y hay otra lealtad que le debes a la empresa. ¿Qué vas a hacer? Y esa sinceridad del corazón se muestra en una cosa que es importante, que tú eres sincero dentro de tu obediencia a tu amo, se ve en la generosidad. Quiero proponeros que la generosidad
es la muestra de la sinceridad. La sinceridad se muestra en la generosidad con la que servimos. Se puede servir haciendo exactamente lo justo para no ser castigado. Se puede servir siendo generoso en el servicio, adelantándose a las necesidades del otro, siendo proactivo en lo que haces, prestando un servicio que va más allá de lo ordenado y que produce lo mejor que uno puede producir. Se puede ser escaso, se puede ser tacaño en el servicio o se puede servir con la sinceridad de tu corazón, no guardándote nada en el interior. Esto no solo cumple las expectativas del amo, sino que desarrolla el carácter y las capacidades del siervo. Cuando tú solo entregas lo justo, lo mínimo, cuando racaneas con el trabajo, cuando estás ahí, aquello de a ver qué es lo mínimo que puedo hacer para que no me echen, no te desarrollas como persona, no te desarrollas como trabajador. En cambio, cuando tú das todo lo que tú tienes sin medir absolutamente nada, entregando todo tu esfuerzo, quien crece eres tú como persona. Floreces como persona, floreces como trabajador. Trabajador y persona es lo mismo. Tú no puedes florecer como persona si no floreces en tu trabajo, porque tu trabajo es la parte más importante de lo que haces en el día. Vamos a dedicar a lo largo de la vida un promedio de 80.000 a 90.000 horas al trabajo. Si tú no haces tu trabajo con generosidad, si estás racaneando durante 90.000 horas, estás arruinando tu vida. Estás literalmente echando a perder toda tu vida. Sirve con sinceridad el esclavo cristiano. El esclavo cristiano no solo trabaja cuando es visto, dice el versículo 6, no para ser visto, tampoco trabaja para agradar al amo, mirad la segunda parte, como los que quieren agradar a los hombres. No trabaja para agradar al amo y sin embargo hace todo lo mejor que puede para su amo. Su obediencia no es una especie de actuación teatral, ¿no?, que solo dura mientras hay gente que le miran, porque espera la recompensa del amo, porque él no espera esta recompensa. Lo veremos más adelante, pero él espera una recompensa que no es terrenal. Y su actitud es la misma cuando está siendo supervisado que cuando no, porque ha dejado de trabajar para la aprobación y para el favor del amo. De hecho, el esclavo cristiano, no necesita supervisores, porque su rendimiento es el mismo, porque aquel a quien sirve le está mirando siempre y él trabaja para agradar a aquel a quien sirve, no al amo en la tierra. Hace un concierto para un auditorio de uno. Ese es el concierto que hace el esclavo cristiano. Lo produce para un auditorio de uno que solo es el Señor. Hay un principio en la gestión empresarial que dice que no se obtiene lo que es esperado, sino lo que es inspeccionado. En inglés suena así: you must inspect what you expect. Suena mejor, ¿verdad? Es que las dos palabras inspect y expect son muy parecidas, ¿no? Tú no consigues lo que esperas, sino solo lo que inspeccionas. En el mismo instante en el que la supervisión se detiene, la producción baja o incluso se detiene. Pero Pablo está diciéndoles a los esclavos cristianos que en su situación esto no debería de ser verdad, que ellos se mueven por otra fuerza y por un poder interno que les motiva más allá de la supervisión. No trabajan por la supervisión, no trabajan porque les miren. Segundo punto, ¿vale? Hemos visto que es una cuestión del interior del corazón, que lo exterior es un reflejo de lo que hay en el interior del corazón. Segundo lugar, los esclavos cristianos son esclavos de Dios y no esclavos del amo o esclavos de los hombres. Jesús, como alguien nos recordó también en la oración esta mañana, Jesús nos dijo que no se puede servir a dos señores. Y los esclavos cristianos tienen que tener muy claro que ellos no están sirviendo a dos señores, que ellos reciben órdenes e instrucciones de una persona, pero sin embargo sirven a Dios. Que sirviendo a la persona es la forma en la que sirven a Dios.
deben evitar a toda costa los esclavos cristianos la lealtad dividida. Y esta se produce cuando uno tiene más de un dueño. Cuando tienes más de un dueño tienes lealtad dividida y el cristiano solo tiene un amo. Nosotros somos gente con un solo amo, que es Dios. Ya lo decía en el pasado Bob Dylan, ¿no? Decía, tienes que adorar a alguien. O adoras al diablo o adoras a Dios, pero tienes que adorar a alguien, tienes que tener un amo, ¿no? Los esclavos cristianos trabajan en el lugar de misión al que Dios les ha llevado. Esto hasta es comprensible si eres un trabajador cristiano, pero piensa si fueras un esclavo. Estoy en el lugar al que Dios me ha llevado. Estoy en el lugar en el que Dios quiere que yo esté. Y estoy aquí para una cosa. No estoy aquí solo para lo que es visible, sino que a través de este trabajo estoy transformando una realidad caída a la imagen de un reino que viene. Esto es interesante. Nosotros trabajamos para producir un cambio en referencia a un reino que viene. Por eso a veces no se comprende a un cristiano cuando se le ve. Porque un cristiano cuando se le ve es como una persona que baila a una música que tiene en los cascos, que está escuchando, y está escuchando una música y baila ese ritmo y la gente de alrededor dice, ¿y este que baila? ¿No? Si ellos no están escuchando esta música, ellos están escuchando otra música diferente. Pero un cristiano es alguien que escucha una música por los cascos, que es la música del reino, y está bailando al ritmo de la música del reino. Y los demás dicen, ¿y este tío qué hace bailando esto? ¿No? Si no toca, es como, están tocando música clásica y tú estás bailando salsa, ¿no? No tiene mucho que ver, ¿no? Pero es que está escuchando otra música diferente, tiene otro dueño diferente, tiene otras referencias diferentes, por lo tanto se comporta de una forma diferente. Transformar la realidad caída a la imagen del reino que viene. Mirad, eso no excluye los cardos y los espinos que tienen todos los trabajos sobre la tierra. Pero ¿sabes una cosa que sí excluye? La falta de propósito en el trabajo. Porque tu trabajo siempre tiene propósito. Estás transformando con lo que haces esta realidad caída a imagen del reino. Mucha gente carece de perspectiva eterna en nuestro alrededor. Solo tienen la perspectiva presente y temporal. Y eso les impide conectar su trabajo con la tarea que Dios quiere que sea hecha, con una tarea que cumple el propósito de Dios en la tierra. Vivimos en una realidad caída, pero no vivimos en una realidad que no tenga propósito. Vivimos en una realidad que realmente sí tiene propósito. Ir a trabajar cada día sí tiene propósito, incluso con los espinos y los cardos. El texto habla de hacer de corazón la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿La entendemos bien? La voluntad de Dios es tu trabajo. El mismo trabajo que estás haciendo, donde lo estás haciendo, con las personas con las que trabajas, bajo las circunstancias y condiciones en las que tú tienes que trabajar. Esa es la elección de Dios para ti en este momento. Esto es la voluntad de Dios para ti en este momento, ¿vale? ¿Es la voluntad de Dios para ti siempre? No, es la voluntad de Dios para ti en este momento. Esto es lo que tienes que hacer ahora. Por lo tanto, no trabajes con el corazón dividido. Tienes que estar en el sitio donde estás con el 100% del corazón, ¿vale? Ya sé que a veces nuestra cabeza quiere pensar en cosas mejores, cosas más grandes, trabajos mejores, trabajos más bien tratados, pero ahora estás aquí y tienes que estar plenamente comprometido con el sitio en el que estás. Este es tu lugar de misión. Aquí has sido enviado por Dios. Este es el lugar en el que Dios te ha puesto como misionero. ¿Es lícito tratar de cambiarlo? La respuesta es sí, es lícito tratar de cambiarlo, pero siempre y cuando entiendas que Dios te está enviando a otro sitio diferente, a otro lugar de misión. A veces somos muy poco realistas con el trabajo que tenemos y somos muy idealistas con el trabajo que aún no tenemos. Pensamos que el trabajo que aún no tenemos es el cielo y que el trabajo que ahora tenemos es el infierno. Y no es verdad.
Todos los trabajos tienen parte de cielo y parte de infierno. Y tenemos que ser muy realistas, porque no decirnos la verdad a veces, en ocasiones, influye en que estemos solo con la mitad del corazón en el lugar en el que estamos. Y Dios quiere que estemos con todo el corazón, haciendo de corazón la voluntad de Dios, dice Pablo en este texto. Cuando Dios quiera, te trasladará a otro lugar. ¿Puedes tú iniciar el proceso? Sí puedes iniciar el proceso. Es lícito, siempre y cuando Dios te diga, tu tiempo aquí está terminando, comienza a buscar. Y entonces en ese momento tienes que comenzar a buscar otro sitio. Fijaos lo que dice el énfasis en el Señor de este texto. Versículo 5, como a Cristo. Versículo 6, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Versículo 7, como al Señor. Versículo 8, esto recibirá del Señor. El énfasis es que nosotros trabajamos para el Señor. Y esta es una enseñanza clave en el cristianismo que la Iglesia, la primera Iglesia, comprendió perfectamente. ¿Sabéis? La primera declaración de fe de la primera Iglesia fue esta. Corta, breve, reducida y clara. Jesús es el Señor. Fue la primera declaración de fe de la Iglesia primitiva. Jesús es el Señor. Y eso significa que no hay ningún otro Señor. Ellos estaban libres del señorío de todos aquellos que pretendían dominio sobre ellos. En Roma, el Estado estaba divinizado. La adoración del emperador era la adoración del Estado. Todo el mundo tenía que adorar al emperador. Los estados muchas veces pretenden ser adorados. Los regímenes políticos pretenden ser adorados, pretenden ser obedecidos sin discusión. Y los cristianos, en ese sentido, que somos unos ciudadanos excelentes, nos ponemos muy protestones cuando nos piden que adoremos al emperador, porque Jesús es el Señor. Y eso significa solo que solo Jesús es el Señor y que no reconocemos a otros. ¿Sabéis que en Roma se llamaba a los cristianos ateos? Como un cristiano puede ser un ateo, ¿no? Pero como no adoraban al emperador, los cristianos eran ateos, ¿no? Nosotros somos en este sentido ateos, porque no creemos en ningún otro Dios que no sea Jesús, que no sea nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios del universo. Los cristianos rechazaban todas las divinidades particulares, los dioses de la fertilidad, los dioses de los campos, los dioses de los ríos, todos aquellos que tenían pretensiones de que les adoremos. Hoy en día, a veces nuestros grandes imperios económicos, a veces trabajamos para empresas enormes, ¿no? Hay empresas multinacionales que son gigantescas, que son mundiales hoy en día. Y sabéis, las empresas a veces comienzan a tener intención de que acabemos adorando a la empresa. Pretenden que ofrezcamos nuestras vidas en adoración a la empresa. Pretenden que ofrezcamos no solo nuestras vidas, sino las vidas de nuestros hijos y de nuestras familias en adoración a la empresa. Y esto es una tentación hoy en día, ¿eh? Porque la empresa te da de comer, piensas tú. Y realmente no es verdad. No te está dando de comer la empresa. Te está dando de comer Dios. Esta es la equivocación. Pero tú a veces acabas identificando que le debes algo a la empresa. Y de alguna manera lo conviertes en Dios. Jesús es el Señor. Vuelve a pensarlo otra vez. Solo Jesús es el Señor. No hay ninguna otra cosa que quede fuera del señorío de Cristo. El trabajo, la empresa, también es una esfera en la que Jesús es el Señor. Hay cristianos que practican el sacrificio de niños. De verdad, hay cristianos que practican el sacrificio de niños, practican y sacrifican su familia, sacrifican sus hijos a esa empresa en la que están comprometidos con su corazón. Esto plantea un problema real, porque a veces las empresas nos dan órdenes contrarias a la fidelidad que le debo a mi único dueño. Y a la vez, un cristiano es uno que se planteará muchos menos problemas de conciencia si entiende claramente que solo tiene un Señor y que mi empresa no es el Señor. Eso, lo digo, no es un permiso para desobedecer. Aquí dice, esclavos, obedeced a vuestros amos. Esto no es un permiso para desobedecer cuando las órdenes no me gustan, cuando las órdenes no me apetecen, cuando las órdenes no me encajan, cuando las órdenes no coinciden con mis criterios. No es un permiso para desobedecer. Pero
Se trata de aquellas cuestiones que contradicen el señorío de Dios sobre mi vida. Solo tengo un Señor, no obedezco realmente a nadie más. Tanto en los tiempos de Pablo como en las corporaciones multinacionales, desobedecer siempre ha tenido un precio. Desobedecer siempre ha tenido un coste y el coste es caro. Para un esclavo, desobedecer podía significar la muerte, porque los dueños podían matar a un esclavo, no tenían que dar razón a nadie ni de nada, no tenían que darla. Podían matarlos tranquilamente. En nuestro tiempo hay también otros tipos de muerte. Te pueden despedir, y despedir un despido a según qué edades o en según qué sectores puede ser una muerte lenta. Pero nosotros que reconocemos el señorío de Cristo, el señorío de Cristo significa dos cosas. En primer lugar, que le obedecemos, pero en segundo lugar significa que confiamos realmente en Él. Y confiamos que el que nos manda no ceder su señorío a nadie es el mismo que tiene la capacidad de proveerte de otro trabajo cuando te despidan. Y esto es lo que significa el señorío de Cristo. Esto es lo que significa la confianza en el Señor. Porque si tú no crees que el Señor puede honrar a aquellos que por causa de la obediencia a Él, no por causa de un capricho, no por causa de ser un mal trabajador, sino por causa de la obediencia a Él, toman una decisión valiente, entonces no estás teniendo a Jesús como Señor. Jesús es el Señor. Termino con esta última, queda un poquito tiempo, pero termino con esta última. Debemos buscar aquellas recompensas que nadie nos puede quitar. El versículo 8 nos habla de la motivación por la cual trabajamos. Mirad, aquellos esclavos trabajaban sin salario. Lo único que obtenían era la comida mínima e imprescindible para seguir vivos y productivos. No les daban nada más que lo que los mantenía vivos. A muchos en el día de hoy les sonará extraño que alguien pueda tener otra motivación distinta que su salario en el trabajo. A otros, en cambio, se encuentran en el trabajo de lo mejor y se desarrollan personalmente. Y eso es bueno y positivo. Tanto el salario como el desarrollo personal son cosas buenas. Pero el Señor está pensando aquí en que hay otra motivación más alta que nadie te puede quitar, porque hasta el salario y la satisfacción te los pueden quitar en el trabajo. Pero hay algo en el trabajo que nadie te puede quitar. Dice, cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor. Ostras, nos está hablando de una cosa diferente que son las recompensas. Y esta motivación, dice, va más allá. Dice, ya sea esclavo, ya sea libre. Cada cosa buena que uno haga, esto recibirá del Señor. Sea esclavo, sea libre. Fijaos, la recompensa es la misma en este sentido para el esclavo que para el libre. Aquí en la tierra el amo se queda con todo y el esclavo se queda con nada, ¿vale? Pero en cuanto al Señor, en la recompensa que recibiremos, en la recompensa que nadie nos puede quitar, porque todas las demás nos las pueden quitar, pero en la recompensa que nadie nos puede quitar, somos iguales, esclavos y libres. El mundo y las expectativas de un esclavo no creyente eran realmente muy reducidas. Pensad en un esclavo que estaba en un entorno rural. Probablemente en toda su vida jamás saldría de los campos del dueño, nunca. Jamás en la vida no tendría nada más que la ropa que llevaba puesta. No tenía nada más que eso, ese esclavo rural. Si incluso tenía hijos, cosa que podía convenirle al dueño que tuviera hijos, porque para el dueño que los esclavos tuvieran hijos era lo mismo que las vacas tuvieran terneros, porque él era propietario del esclavo y de todo lo que pudiera producir. Por lo tanto, si tenía hijos, el hijo no era de los padres, el hijo era del dueño, del amo del esclavo. Imaginaos lo que era en aquel tiempo. Y me encanta lo que de alguna manera está dibujando este texto. Un esclavo cristiano puede comprender que el propósito de Dios en la vida no solo es hacernos felices o darnos comodidades en el tiempo presente. Él era poco feliz y no tenía muchas comodidades en el tiempo presente. Pero glorificar a Dios ahora y siempre
era algo que siempre podía hacer. Por ello, un esclavo creyente ha aprendido a no buscar los premios que le pueda dar su amo, sino su dueño eterno. Él está esperando recompensas eternas. El mismo Dios que sometió a su Hijo Jesucristo a sufrimiento por el gozo de ver la salvación de la humanidad, ahora permite un sufrimiento temporal que será cambiado por glorias eternas. Es curioso todo lo que dice el libro de Efesios, ¿no? Para estos esclavos que no tenían nada, que ellos tenían las mismas esperanzas y las mismas promesas que Dios habría prometido al pueblo judío en toda la antigüedad, que ellos formaban parte de la Iglesia en igualdad con todos los miembros, incluso en igualdad con su amo creyente. En Cristo, un esclavo que no tenía nada había sido hecho heredero de todo el universo y está sentado en el día de hoy en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo nos cuesta de entender esto? Porque todas nuestras recompensas en el día de hoy las esperamos materialmente. Porque en el día de hoy tenemos de todo. Y claro, el que tiene de todo, ¿cómo va a ser una gran noticia que un día seré heredero del universo? ¿Entendéis? Ahora, pensad en aquel esclavo que no tenía nada y de golpe le decían, no aspires a ser como tu amo. No, aspira a gobernar el universo. Aspira a tenerlo todo. Todo lo que Cristo tiene ahora, esto es tuyo también. ¿Entendéis por qué el cristianismo ejercía una atracción tan importante sobre los esclavos y sobre la gente pobre en aquel tiempo? Hoy en día la gente pobre pasa del cristianismo. Somos una religión de gente de clase media, gente bienestante, para los cuales las promesas eternas son poco importantes, porque uno al final llega a pensar, ¿y dónde estaré mejor que aquí? ¿No? Y esto ha cambiado el tipo de cristianos que nosotros somos. Ha dejado de ser relevante el cristianismo. Hoy le hablamos del cristianismo a alguien, ¿entendéis? Porque estas recompensas eternas han dejado de ser las deseables, porque hemos pasado a esperarlo todo de las recompensas presentes aquí en la tierra. ¿Cómo necesitamos este mensaje? Fijaos que habla acerca del trabajo, pero habla de muchísimas cosas más. Habla de cuál es nuestra manera de proceder, dice, del corazón, no de lo exterior. Poned a Cristo como Señor. Buscad las recompensas eternas, porque esto es lo que nadie nunca os podrá quitar. Y esto es lo que quería deciros. Me han pedido que os cuente en 3 minutos, muy brevemente, porque ya estamos fuera de tiempo, qué es el trabajo que hago, ¿no? Gracias por ayudarnos, por apoyarnos en ese trabajo que estamos haciendo con los GBG en este momento. Y básicamente lo que hacemos es ayudar a los trabajadores a entender que el lugar en el que están es un lugar de ministerio, que no van solo allí a ganar dinero, sino que van allí a transformar el mundo, ¿vale? Y esto es algo que cuando alguien lo comienza a pensar, transforma la manera en la que va. Básicamente lo hacemos con 3 tipos de programas diferentes. En primer lugar, ayudamos a los jóvenes que salen de la universidad, los que están terminando 4º curso o están estudiando un máster, a integrarse en sus lugares de trabajo. ¿Cómo? Para que les salga bien este proceso de cambio, que es un proceso de muchos cambios, pero es un proceso a veces en el que uno pues tiene novio o novia, a veces tiene que cambiar de ciudad, a veces tiene que cambiar de iglesia, a veces son un proceso de muchos cambios. Y nosotros tenemos un proyecto que se llama Transitio, que les ayuda a hacer esa transición. Luego tenemos otro tipo de proyectos para los que ya están trabajando. Y este tipo de proyecto tiene que ver con grupos profesionales. Tenemos 8 grupos profesionales en este momento, de médicos, de enfermeras, tenemos de docentes, de gente en el mundo del derecho, en fin. Tenemos 8 en total, mundo de la empresa, directivos y empresarios, hay todo un buen grupo. Y todos ellos tratan de apoyarse y además de ver cómo ser testigos de Jesús en sus lugares de trabajo, cómo entender el mundo de la empresa desde una perspectiva cristiana, cómo entender lo que haces cada día desde esa perspectiva, desde una perspectiva amplia, porque
se encargan de otros muchos aspectos que están ahí metidos. Jóvenes profesionales, la mayordomía del dinero, en fin, hay un montón de cosas que hacen los grupos profesionales. Luego también hay un encuentro cada año de los grupos profesionales y uno de todos los grupos profesionales juntos, ¿vale? Entonces, esto es un segundo grupo de trabajo. Y luego tenemos otro, que es apoyar y ayudar a las iglesias para que ellos ministren a sus miembros en tanto que trabajadores. ¿Dónde estarán estos que están aquí sentados hoy, mañana por la mañana a las 11, ¿no? Entonces queremos apoyar a las iglesias para que les puedan apoyar. Entonces producimos muchos materiales, tenemos también otra página que se llama iglesianeltrabajo.org, lleno de ideas para que el culto sea realmente provechoso para los que mañana tienen que ir a trabajar a sus empresas. Y esto es más o menos lo que estamos haciendo. Gracias por vuestro apoyo para poder seguirlo haciendo.